empezar nos habla de que debe haber un codiseño y, ¿cómo decirlo?, como una reforma de todo lo que es el currículo docente. Dentro de los principales rectores que establece la SEP es que habla de una autonomía progresiva que implica que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos gradualmente. Habla también de una corresponsabilidad que significa experiencia, sumar esfuerzos y voluntades de los integrantes de la comunidad educativa. Después nos habla de la diversidad, que se traduce como una multiplicidad de formas de pensamiento, sentimiento y cultura. Y de una equidad en educación, que implica que el Estado implemente medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas. Como ya bien mencionamos, el artículo 3 nos marca que la educación debe de ser igualitaria, y eso nos habla de que debe haber una interculturalidad, de pasar de la multiculturalidad a una interculturalidad. Bueno, como segundo subtema tenemos la transformación en el sistema educativo nacional mexicano hacia un modelo inclusivo y equitativo. Como bien dijo mi compañera, en educación obviamente se espera que en cada nivel educativo, de educación básica, superior y media superior, se maneje la igualdad y la inclusión. Esto es a que toda la educación tiene que ser para todos de manera libre, en la que no existan distinciones, estereotipos o etiquetas que hagan sentir menos a los demás. La exclusión educativa es un problema estructural, normativo y didáctico. Debe combatirse desde políticas públicas interseccionales. En esto se refiere a que los docentes tenemos esta parte de herramientas para brindar a los alumnos todas aquellas que sean nuestras posibilidades para que no se sientan excluidos en ningún momento. La segunda es la educación inclusiva, implica transformar las culturas, políticas y prácticas escolares para eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación PAP. En esto, nosotros como futuras docentes de educación preescolar sabemos que existen niños con diferentes barreras para el aprendizaje, a lo cual existen diversas herramientas que nos pueden proporcionar o estrategias que nos ayuden a que los niños adquieran el aprendizaje de una manera significativa, donde todos sean incluidos y valorados. Continuamos hablando sobre la formación docente en este punto, que es muy importante, ya que implica hablar sobre programas de estudio de formación de cada uno de los maestros y maestras que se encuentran en el medio, ya que pues esto nos ayuda a desarrollar estrategias para cubrir ciertas necesidades de cada uno de nuestros niños. Continuamos con el proyecto escolar para la inclusión, ya que consiste en crear proyectos escolares para la inclusión. Y pues esto se genera con la participación de cada uno de los docentes encargados en aulas y todo el medio de la educación. La participación y el cambio cultural, que consiste en diseñar e implementar acciones encaminadas a garantizar la participación de niñas, adolescentes y jóvenes, así como una comunidad escolar. Recordemos que la nueva escuela mexicana es un espacio donde se busca la educación con sentido humanista, justicia, paz y dignidad humana, en la cual obviamente tenemos esos principios que se nos inculcan desde un principio, donde todos tenemos que involucrarnos de manera justa y obviamente, como ya lo había dicho, en el que todos somos iguales sin importar las condiciones o discapacidades que nosotros tengamos. En el manual que les estamos platicando, el NI tiene 6 ejes estratégicos y se estructura en niveles de acción: nacional, territorial y escolar, con mecanismos de seguimiento y evaluación. El material se los vamos a dejar en la descripción. Bueno, también vamos a hablar sobre el panorama de la educación e inclusión más allá. Habla sobre las cifras oficiales, que van más allá de 4.5 millones de personas que tienen alguna limitación para comunicarse, aprender o cuidarse de sí mismas. De ella, casi el 20% está en edad escolar. Sin embargo, en el ciclo 2018 y 2019, solo el 358,000 estudiantes con discapacidad están matriculados en educación básica. Si hablamos de estudiantes con aptitudes sobresalientes, el panorama también es preocupante, ya que se estima que entre el 10 y el 15% de la población escolar podría estar en unas características que solo se registraron por poco más de 22,000 personas. Se dice que también la inclusión no solamente depende del lugar de donde vives o donde estés, sino que también hoy en día los servicios de apoyo se concentran en escuelas urbanas con el turno matutino y de nivel primaria, pero pues algunas veces se preguntan sobre el turno vespertino
compartiendo que sería la brecha más grande. Asimismo, que algunas escuelas no cuentan con el equipo de USAER y pues tienen que atender más allá a los estudiantes. También se dice que la educación inclusiva no solamente reconocer una diversidad, sino que también es cultural y lingüística, aunque la tasa de alfabetismo es baja, con el 13.3% de poblaciones hablantes en una lengua indígena que aún no saben leer ni escribir, así como los estudiantes indígenas monolingüistas, que son de 15 a 17 años, con solamente ellos asisten a un 9.8 a la escuela. Asimismo, habla sobre el artículo 30 de la Constitución de la reforma del 2019, donde marca un antes y después, que reconoce la educación como un derecho universal, inclusivo, gratuito y laico. Para complementar la información que les acabamos de compartir, seguimos con el documento de la UNESCO del 2019, el cual nos habla de la equidad e inclusión en la educación. Es un documento muy breve en el cual nos habla sobre que todos los niños, sin distinción alguna, tienen que aprender en conjunto. Esto, como ya lo mencioné anteriormente, es donde todos los niños trabajan de manera colectiva, como un grupo, tratándose por igual, como lo que son niños, sin importar si un tipo de barrera u otro. La Declaración de Salamanca de 1994 fue un parteaguas al promover una escuela integradora. Ahora se amplía el enfoque en la inclusión, no solo trata de discapacidad, sino de toda la forma de diversidad, género, etnia, religión, nivel socioeconómico, etc. En esto sabemos que en las escuelas existen diversos tipos de población, obviamente, donde cada niño tiene diferente religión, diferente tono de piel, características, creencias y lugares de origen, y no por esto se les discrimina, al contrario, se forma una comunidad donde todos se integran de manera colectiva. La inclusión educativa es un proceso de transformación social y ética que busca garantizar el derecho a la educación y la participación plena en todas las personas, donde cada uno de ellos tenga acceso a la educación sin importar sus condiciones o nivel económico. Bueno, para darle seguimiento a lo que ya hemos estado platicando, quiero compartirles una frase del señor Dominic Cardi, quien es ministro de Educación y Desarrollo de la Primera Infancia en Canadá. La frase es la siguiente: la percepción sigue siendo que la inclusión se trata sobre todo de ayudar a los niños que tienen dificultades físicas o de aprendizaje, y debemos tratar de ampliar esa definición, es decir, esto es algo que transforma toda nuestra sociedad y es necesario por esta razón. Bueno, esta frase nos comparte que la inclusión tiene un concepto demasiado estrecho a nuestra sociedad, y nosotros debemos de no redefinirlo, pero sí ampliarlo, de que no es nada más como de que incluir o ayudar a alguien, sino realmente que exista esa inclusión, de formar parte de ese grupo. Y para esto estamos avanzando en la Agenda 2030, que hablamos de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como bien sabemos tenemos hasta el año de 2030 para cumplir estos objetivos, y nos referimos especialmente al número 4, que se define como una meta de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. Y bueno, este objetivo pues abarca todo lo que hemos estado platicando. Nos dice que todos necesitamos y tenemos el derecho a una educación inclusiva, de calidad y equitativa. Continuamos con la transformación de la escuela en un espacio para todos, donde Lani Florain nos dice que cada niño tiene características interesantes, habilidades y necesidades de aprendizaje únicas, la cual los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas educativos implementados para tomar en cuenta la gran variedad y diversidad de estas características y necesidades. De esta perspectiva, las experiencias educativas deberían basarse en recursos variados, accesibles para cada uno de nuestros pequeños en las aulas, ya que debemos de crear diferentes estrategias para así romper barreras que se encuentran en el aula y de esa manera poder crear un aula de manera inclusiva, de respeto entre todos. Inclusión no solamente es una palabra, sino también es una práctica viva que se construye en cada aula, en cada decisión y en cada mirada, reconociendo la diversidad en la riqueza. Como lo dice la autora Joa Costa del Ministerio de Educación de Portugal, podemos tener el mejor panorama educativo, pero si las demás políticas no son coherentes con la inclusión, estamos condenados a fracasar.
pero pues si hablamos del poder del arte y de la cultura, se destaca como expresiones culturales que permiten abordar temas difíciles como la discriminación y la exclusión. Por ejemplo, cuando un niño dibuja, cuando un niño juega o hasta baila, es un tema de conversación para establecer un diálogo y una comunicación, así como también los jóvenes toman la palabra ya no como beneficiarios, sino como autores de clave. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y ver nuestro podcast. Recuerden que nosotras fuimos Las 4 Super Tips. Yo soy Fer. Yo soy Monse. Y yo soy Stephanie. Y yo soy Ivonne. Hasta la próxima. Adiós. Ya, ahí cortalo y ya cortamos un clipcito. Así empezar a desmantelar. Y todas. Estar en estas